Bueno, nosotros vamos a hablar del utilitarismo de John Stuart Mill. Somos el grupo 220 y el equipo está conformado por Andrea Miroslava Antuna, Karen Berenice González, Mario Alberto Landa, Vanessa Martínez y su servidora Yesenia Jasso. El contexto histórico. John Stuart Mill nació el 20 de mayo de 1806 en Londres, Inglaterra. Fue un filósofo, político y economista. Algunas de sus obras remarcables son El utilitarismo, Un sistema lógico y Sobre la libertad. John Stuart Mill murió el 8 de mayo de 1873. Ahora, con respecto al utilitarismo, esta obra fue publicada en 1861. Fue escrita por, como ya mencionamos, John Stuart Mill y defiende la corriente filosófica del utilitarismo. Algunas de sus características son que una acción útil es buena y el bien es evaluado por sus consecuencias. Capítulo 1. Observaciones generales. En el capítulo 1 de El utilitarismo es como una introducción a todo lo que se va a ver durante el desarrollo de este libro. Lo único que remarca sobre lo que él ve, sobre cómo él ve el utilitarismo, es que es la teoría de la felicidad. Aparte de eso, hace una pequeña crítica a la teoría de Kant, diciendo que fracasa en deducir lo que son los deberes actuales de moralidad y que sus reglas de conducta son atrozmente inmorales, pero aparte de eso no lo vuelve a mencionar en este capítulo. También hace hincapié en el rechazo al utilitarismo y su decisión a probar que tienen la idea incorrecta de este, ya que dice que su significado imperfecto hace que impida, o sea, que sea un obstáculo para la aceptación de esta idea y que él la ve, que él piensa dar la idea que es correcta para que puedan entender el utilitarismo y sea aceptado. Capítulo 2, ¿qué es el utilitarismo? En el capítulo 2, Mill empieza a definir más el utilitarismo y menciona lo que implica o sus características. Se enfoca en lo que es la felicidad o algunas cosas que implica. Primero define que la utilidad es el principio de la mayor felicidad, que es el fundamento para la moral. Dice que las acciones son justas en la proporción en la que tienden a promover la felicidad. Entonces todo está orientado hacia llegar a esa felicidad, la cual es el placer y la ausencia de dolor, similar a como lo vemos en Epicuro. Menciona que actuar conscientemente sin pretender ser feliz es el mejor procedimiento para llegar a la felicidad, de manera más general y menos específica, pero lo menciona con varias justificaciones sobre cómo la felicidad es en comunidad o en conjunto, por lo que la multiplicación de la felicidad llega a ser el objeto de la virtud. Siguiente. El capítulo también empieza a criticar más a fondo la ética de Kant. Reconoce, Mill reconoce que el deber es importante, pero remarca en que el deber no siempre es la principal guía de nuestras acciones, con la intervención de los sentimientos y nuestros propios juicios, lo que nos lleva a actuar más por individuos que por el mundo en general, pese a que la felicidad sí sea colectiva. Considera que la moralidad de la acción no se mide por el motivo de la acción, criticando nuevamente a Kant. Y remarca en el aspecto de que las clases de placer, hay diferentes clases de placeres y algunas van a ser más deseables que otras. Y para valorar una sobre otra se toma en cuenta la calidad y la cualidad y la cantidad. Y la cualidad siempre termina siendo más importante que la cantidad. Ok, ahora el capítulo 3 es de la sanción última del principio de utilidad.
Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, bueno, en este capítulo el tema general que se trata es el de la fundamentación del principio utilitarista sobre la base que la maximización de la utilidad ha de aceptar que la felicidad colectiva tiene más valor que la individual. Este capítulo gira en torno a la pregunta ¿por qué debe ser utilitarista y no kantiano? Mill propone lo siguiente. Para el utilitarismo, una teoría ética que desee ser de carácter universal ha de vincular la acción moral a la libertad y a la felicidad. Esto era para Kant postulados. Lo que es útil desde el punto de vista moral es que aumente la libertad y la felicidad en general. En otras palabras, maximizar el bienestar para más gente. Una maximización de la utilidad debe aceptar que la felicidad individual tiene menos valor que la colectiva. Siguiente, por favor. Ok, asimismo, en este capítulo Mill hace distinción entre dos tipos de sanciones en referencia a la obligación moral. Las externas refuerzan la moralidad, pero no la obligan. Esperanza de conseguir favores y el temor de disgusto del prójimo o del legislador del universo, o bueno, el legislador del universo podría considerar Dios. Internas, conciencia moral o sentimiento de simpatía. Este debe ser educada porque no coincide en todo del mismo modo. Aquí hace una pequeña crítica a Kant. La sociedad ha de educar a sus ciudadanos para que perciban que es mejor mirar por los intereses de todos, porque es más útil para ser feliz. Lo importante es darnos cuenta que solo cuando actuamos teniendo en cuenta la utilidad, o bien en general, experimentamos la sensación de felicidad interna y nos sentiremos bien con nosotros mismos. La sanción interna no es innata, sino adquirida, y es mejorada en la historia de la humanidad gracias a las sanciones externas y el cultivo de sentimientos naturales sociales como la simpatía, sociabilidad, igual consideración de los intereses de todos y compatibilidad de los intereses de todos. Siguiente, por favor. Capítulo 4. ¿De qué clase de prueba es susceptible del principio de utilidad? Siguiente. En este capítulo, Mill nos habla sobre el fin último, que en este caso es la felicidad, pues es la única deseable como fin y no como medio. Esto se refiere a que todo lo que no sea la felicidad, nosotros lo queremos porque nos lleva a la felicidad, mientras que la felicidad la queremos para ser felices, entonces termina siendo el fin último. Ahora, también existen otras cosas que voy a decir en el siguiente punto que también pudieran ser considerados como fines últimos. Pero por el momento es importante decir que la felicidad de Mill es importante para un conjunto y no para un individuo. Y que la única justificación que hay de que algo es deseable por sí mismo es el simple hecho de desearlo, por lo que es una justificación práctica. La virtud es algo que puede ser considerado como fin en sí mismo por algunas personas. Cuando es un medio sano para ser feliz, se aprecia como parte de la felicidad y no como la felicidad en sí, y no se puede ser feliz sin ella. Este es el punto principal por el que tiende a ser un fin último, porque sin esto que es la virtud, entonces no eres feliz, pero una vez la tienes, ya eres feliz. Por eso es deseable por sí mismo, pero sigue siendo parte de la felicidad. Ahora, la virtud tiene esta cualidad, a diferencia de otras cosas como el dinero, porque mientras más virtuoso seas, tiendes a beneficiar al conjunto. Mientras que, por ejemplo, con el dinero, mientras más dinero tengas, puede que lo termines perjudicando. Siguiente. Ahora, la voluntad. La voluntad nace del deseo. El deseo generalmente busca ser feliz. Entonces, cuando uno desea algo, generalmente desea un medio para ser feliz. Allí es donde entra la voluntad. La voluntad es lo que nos va a ayudar a conseguir eso que queremos para ser feliz. Entonces nosotros buscamos algo porque lo deseamos. Cuando nosotros acostumbramos una actividad, esta se vuelve un hábito. Y esto nos puede ayudar a ser morales por sobre el placer.
La voluntad virtuosa. En la voluntad virtuosa nosotros debemos escoger buenos hábitos de los malos, aunque en algunas ocasiones nos causen dolor. Por ejemplo, así un hombre virtuoso con voluntad virtuosa, aunque esto sea Mill, él también maneja un tanto de la voluntad y lo virtuoso. Un hombre con voluntad virtuosa escogerá los hábitos buenos como tomar agua y ser saludable, mientras que alguien que no tenga buena voluntad escogerá vicios y cosas malas para su salud, por ejemplo. Ahora, la voluntad, a pesar de que no siempre busca el placer, sigue siendo algo bueno según Mill porque es un medio para bienes, lo que también la hace agradable. Siguiente. Capítulo 5. Sobre las conexiones entre la justicia y la utilidad. En este capítulo, Mill habla principalmente acerca de cómo se distingue lo injusto de lo injusto. También define cómo se obra por justicia desde su punto de vista utilitarista. Mill menciona que la justicia es un instinto peculiar que es capaz de ser controlado e iluminado por la razón, la cual tiene que ir conforme a la ley. De acuerdo con Mill, para que exista un sentimiento de la justicia, debe existir dos ingredientes principales, los cuales son el deseo de remendar y castigar a quien causó daño y el conocer que alguien ha hecho o ha cometido algún acto de injusticia. Siguiente. Además, en este capítulo, Mill también habla acerca de cómo se percibe lo bueno y lo que es malo en una sociedad. Mill menciona que hay leyes que pueden estar erróneas, pero aún así estas se deben de seguir porque son leyes, aunque se sepa que están erróneas, porque estas son vistas como buenas en la sociedad. Además de que existan leyes erróneas, también menciona que hay leyes que no existen, pero sin embargo se siguen porque se siguen por sentido común. Dado que si existieran estas leyes, estas interferirían con la vida de las personas y estas no pueden ser controladas completamente, ya que cada persona tiene que tener un poco de libertad y no se puede vivir acorde a las leyes y las reglas todo el tiempo, aunque sea para actuar por justicia. Finalmente, en este capítulo, Mill menciona lo que es actuar moralmente, de un punto de vista utilitarista, y establece que no decimos que nada sea incorrecto moralmente a menos que queramos implicar que deba castigarse. Lo cual se refiere a que una acción solo es solo es mala si esta requiere un castigo. Si no debe de ser castigada, no tiene por qué ser considerada como mala. Siguiente. Bueno, ahora vamos a comparar autores, otros filósofos que tienen posturas diferentes o un poco similares a las de Mill. Solo para aclarar, Mill establece que en el utilitarismo, que para que algo sea considerado bueno, esto debe de ser útil. Y además se ven lo que produce, no las acciones en sí. De acuerdo con Kant, quien contrasta con esta idea, Kant considera que una acción es buena por el simple hecho de ser buena. Es buena por sí mismo y no tendría por qué verse implicado la utilidad de este, así que no estaría de acuerdo con Mill. Al igual que la postura de Mill, la postura de Epicuro de Samos, que es el otro filósofo que contrasta, o bueno, que en este caso se parece un poco a la corriente del utilitarismo, la postura de Epicuro de Samos es una postura hedonista. Sin embargo, esta postura es algo más individualista que Mill, es decir, Mill se concentra más en el bien de la mayoría. Como una última postura también tenemos a Scheller, quien diría que las bases del utilitarismo, es decir, el definir si algo es bueno dependiendo de la utilidad y del beneficio de este, es algo subjetivo, ya que cada persona tiene su propia forma de definir qué es la felicidad o qué es algo bueno o algo útil. Siguiente.
Ahora nuestras conclusiones. Mi conclusión es que el utilitarismo por Mill está como decimos, en gran parte influido por Jeremy Bentham. Sin embargo, Mill no se fue a los extremos como Bentham de decir que el bien equivale solamente a lo útil. En cambio, creo que su teoría toma partes relevantes de las teorías de Epicuro y Aristóteles, pero incluyendo también algo de la de Bentham, ya que habla de un fin, el cual es la felicidad, y que este debe ser colectivo. También habla que debemos de alcanzar la felicidad con la búsqueda del placer y la ausencia del dolor. Y finalmente agrega que la utilidad es el principio de la mayor felicidad, por lo cual nos damos cuenta que aunque no es radical como Bentham, aún tiene el ser útil en un puesto muy alto en su teoría, lo cual es lógico. Y esto me parece que toma buenas ideas de las diferentes teorías, en mi parecer, y que es funcional. Sin embargo, podría llegar a ser subjetivo con respecto al saber en concreto la realidad de la situación. En conclusión, el utilitarismo que propone John Stuart Mill se enfoca, como dice su nombre, en la utilidad, y con ello va determinando lo que puede ser moralmente bueno o lo malo. Veo resaltado las bases que tiene la ética de Epicuro sobre el placer como la felicidad y el dolor como la infelicidad, con la gran diferencia de considerar la felicidad individual o dentro de una comunidad, donde se ve la comparación con Aristóteles, que está con esta misma idea de que la felicidad es y siempre va a ser colectiva. También hay una gran comparación con la ética kantiana, con la que se opone más claramente que con las demás. Es claro cómo Mill convierte su utilitarismo en una teoría más flexible que considera los sentimientos y las circunstancias particulares de las consecuencias de la acción para evaluar esta, lo que lo hace más aplicable desde mi perspectiva, aunque también llegue a ser subjetivo según la situación. Pero sí resalta que tiene aspectos que pueden llegar a ser más realistas que otras propuestas de otros filósofos como Kant. Y tiene la gran desventaja de que sí llega a ignorar a las minorías. Ok, para terminar, por mi parte, el utilitarismo, como se ha dicho a lo largo de esta presentación, es algo que se enfoca en el bien y felicidad de la mayoría. Esto no es que esté mal, pero como ya había mencionado mi compañera Karen, al aplicar el utilitarismo al pie de la letra, se dejaría de lado a las minorías, las cuales terminarían sufriendo muchas injusticias y terminarían siendo sacrificadas para el bien de la mayoría. Asimismo, el utilitarismo piensa en las consecuencias que puedan traer las acciones realizadas. Esto se mencionó al principio de la presentación como una de sus características. Se le puede considerar hedonista, ya que Mill toma las bases de Epicuro, pero las enfoca hacia la mayoría y no solo a lo individual, como lo hace Epicuro. Si bien Mill toma en cuenta la simpatía y la individualidad, cada persona, al fin de cuentas, va a tener su propia forma de pensar y se verá presionada por la sociedad para cumplir con lo que la mayoría espera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si a mí me gustaría tomar una decisión, pero no es bien vista por la sociedad, mi decisión va a ser influida, al fin y al cabo, por la presión social. La presión social va a ser un factor que siempre va a estar presente y no se va a poder evitar. A mí me parece que el utilitarismo es muy funcional, ya que la mayoría de las corrientes que conozco son utópicas y muchas veces difíciles de aplicar. Sin embargo, el utilitarismo es realmente aplicable y uno de sus factores es claro en la democracia, pues en la democracia se da preferencia a las mayorías antes que a las minorías. Como desventaja, como ya habían dicho mis compañeras, las minorías
Y otra desventaja es que reconocer una voluntad virtuosa o simplemente saber de antemano qué acción será útil y por lo tanto buena es imposible. Considero que el utilitarismo de Mill es más eficiente que muchas éticas. Sin embargo, optaría por aumentar el valor individual de las personas y rescatar aspectos de la virtud aristotélica, pues existen cosas buenas por su valor en sí, más que su utilidad, como el arte. Siguiente. Bueno, mi conclusión acerca del utilitarismo es que creo que es muy aplicable a la sociedad y que está muy bien fundamentada. Em, el utilitarismo define que algo es moralmente bueno o malo según su utilidad y no de una manera objetiva como lo haría Kant. Y esto hace que sea, bueno, como ya había dicho, más aplicable a la sociedad, ya que está viendo lo que sirve y lo que no sirve, no si simplemente es bueno o si simplemente es malo. Al mencionar que hay leyes existentes y no existentes em, que se deben de respetar, creo que no solo se basa en algo que sea útil o no, sino que algo que es útil y aceptado por la sociedad, lo cual lo veo correcto, ya que las personas viven en una sociedad, como diría Aristóteles. Y por esta sociedad define si las acciones son buenas o malas. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.